Sos un fanático de la resolución, de la calidad de video y de la calidad de imagen. Grabás todo en 80K, 14K, en 4K y querés la mejor calidad de imagen en todos tus videos. Pero a la hora de exportar el video se ven con otro color o con una nitidez o con una información de imagen que no es como la veías, por ejemplo, en Adobe Premiere. Bueno, estás en el video correcto. En el video de hoy vamos a estar viendo toda la configuración del panel de export para que puedas poder renderizar y exportar los videos con la mayor calidad, resolución e información posible. Vamos a Premiere, seguime. Bueno, terminaron de editar el video, terminaron de hacerle color, de hacerle una pasada para revisar que esté todo bien y están listos para exportar. En este caso acá tengo una edición larga que dura aproximadamente 15 minutos y el trailer que dura aproximadamente 3 minutos y medio. Lo que vamos a hacer en este caso que voy a exportar la versión larga, así saben cuánto ocupa una versión larga exportada en 4K con máxima calidad, es seleccionar obviamente el in, seleccionar el out y van a ir a la solapa de export. En la solapa de export, no le demos bolilla acá porque ya sé qué archivo es que falta, pero no tiene importancia. En la solapa de export van a ver esto que está acá. Si no ven esto, significa que tiene una versión de Premiere bastante vieja o desactualizada. Entonces lo que les recomiendo, presten atención a ver si tienen alguna actualización, la descargan, lo actualizan porque obviamente si tienen versiones anteriores de Premiere van a tener una performance bastante reducida, ya que en teoría cada actualización que sale de Premiere va a ser una actualización que va a dar más performance y que va a solucionar problemas que tiene Adobe o Premiere. Entonces, en este caso yo tengo la versión en este momento que es la 23.00 build 63. Bien, una vez que estamos en esta ventana vamos a decirle al archivo dónde va a parar. Entonces lo que vamos a poner es en location, vamos a cliquear este link y en este caso vamos a ponerle el nombre Pepito y Pepita, y yo siempre acostumbro al final del nombre del archivo ponerle en qué resolución está. En este caso va a ser 4K, así que vamos a poner 4K. Y vamos a poner que en esta carpeta está bien. No hace falta buscar otro tipo de carpeta. Vamos a poner Save o Guardar. Y luego vamos a ir a la segunda opción que es muy importante. El formato de archivo. H264 o otro formato. En este caso vamos a hacer todo para H264. Y luego vamos a ver la diferencia en ponerlo en H265. Pero H264 lo que tiene es que es el archivo, el formato de archivo con más compatibilidad del mercado hoy en día. Obviamente H265 es un formato muchísimo más avanzado que comprime mucho más, pero al comprimir mucho más el archivo necesita que donde lo estamos reproduciendo, ya sea una televisión, una computadora o un celular o lo que sea, tenga muchísimo más poder de procesamiento, esa es la palabra que estaba buscando, para poder abrir y descomprimir el archivo. Entonces vamos a hacerlo en H265, que es como yo exporto la mayoría de los archivos porque sé que va a andar en todos lados. Una vez que ponemos H265 vamos a ir a los seteos de video y en frame size obviamente vamos a tildar acá para poder seleccionar 3840 x 2160, que es como yo tenía hecha la secuencia, así que está bien, esto es 4K. Luego vamos a usar el frame rate, que el frame rate siempre en lo posible tendría que hacer lo mismo que el frame rate de la secuencia. En este caso la secuencia que yo uso es de 24 cuadros por segundo o 23,976. Está bien seleccionado, así que lo dejamos así. Obviamente vamos a exportarlo en formato progresivo y luego vamos a ir a esta solapita de acá. Por definición o por default, Premiere nunca viene con estas dos cosas tildadas. Vamos a saber qué son estas dos cosas tildadas. Premiere es un programa que viene de hace muchos años y hace muchos años este tipo de cámaras no venían con formato para grabar en en 8 bits o 16 bits. La gran mayoría eran 8 bits. Desde que empezaron a haber cámaras en el mercado que grababan 10 bits, 12 bits, 14 bits y más, como por ejemplo las cámaras que son RAW, ahora tenemos esta función para poder habilitar el Maximum Bit Depth. Entonces, si nosotros dejamos acá el mouse, vamos a ver que dice Render the File at Maximum Bit Depth.
supported by the format or setting defined regardless the bit depth of the source. Exacto. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo voy a exportar el video y yo lo grabé de una Sony o de una Canon o de cualquier cámara que grabó en 10 bits y yo no tildo esto, déjame decirte que todos los archivos que estuviste exportando se estuvieron exportando en 8 bits de color, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que si vos grabaste en 10 bits, se exporte también en 10 bits. Pero acá viene un tema. No todos los reproductores tienen soporte para reproducir 10 bits. Por ejemplo, las computadoras viejas no te van a reproducir 10 bits. Hay celulares de hace 6 o 7 años atrás que no te van a reproducir en 10 bits. Entonces tenés que saber muy bien a qué mercado estás apuntando, a quién le estás entregando el material y no te digo la calidad del dispositivo que tiene, pero sí si estás en un mercado donde ya tienen los últimos celulares o celulares de 5 años para adelante, entonces vas a poder activar esta función. En mi caso, yo quiero exportar las bodas en 10 bits porque siempre grabo en 10 bits y quiero que la calidad de video se mantenga. Entonces voy a apretar donde dice Render at Maximum Depth y esto Use Maximum Render Quality lo voy a tildar también. ¿Qué significa esto? El Maximum Render Quality es cuando usamos muchas resoluciones. Por ejemplo, estamos en este video hay tomas del Mavic 3. El Mavic 3 graba en 5.1K de resolución, pero todo el video y todo el proyecto es de 4K. Entonces, las tomas del Mavic yo tuve que hacer lo que se llama Scale to Frame Size, que es comprimir el frame, la resolución a 4K. Cada vez que nosotros agarramos una imagen que es oversample, o sea que es más grande de cómo vamos a exportar y lo comprimimos, o cada vez que agarramos una imagen que es por ejemplo 1080 y lo estiramos a 4K, tenemos que tildar esta opción de Maximum Render Quality, porque lo que va a hacer es específicamente en esos archivos que estamos escalando para arriba o escalando para abajo, darle una pasada de definición o de detalle para que cuando el programa comprime esa resolución quede igual a la resolución nativa de toda la secuencia, que es decir 3840 x 2160 o 4K. Así que si vos haces upscale, es decir, grabaste una boda con archivos en 4K y 1080 y la secuencia la hiciste o en 4K o en 1080, no importa, y hiciste diferentes resoluciones y scale to frame size, esta opción tenés que tildarla porque es muy importante para que la resolución y la calidad se mantenga en el momento de exportar. El resto lo vamos a dejar igual y esto de acá es muy importante. Encoding Settings. En este caso yo tengo seleccionado Hardware Encoding por default. Eso es porque yo tengo una placa de video GeForce Nvidia que me permite exportar usando el decoder de la placa de video, ¿sí? Si no tenés una placa de video potente o directamente no tenés una placa de video y tenés el CPU, hay CPUs que tienen hardware encoding y hay CPUs que no tienen. Entonces, si por alguna razón estás exportando en software encoding, tenés que ver dos cosas. Número uno, si tenés los drivers de la placa de video instalados correctamente. Y número dos, la configuración de la placa de video. Porque muchas veces, por esas cosas raras, el panel de control de Nvidia a veces no configura bien que se use la placa de video en los programas de Adobe. Entonces, para eso tengo otro programa y otro video tengo que explico específicamente qué seteos utilizar para que la placa de video se use en Adobe Premiere y te puedo dejar en la descripción el link de ese video. Pero en este caso vamos a dejarlo en Hardware Decoding. El resto lo vamos a dejar igual porque no estamos exportando en HDR, pero si estaríamos exportando en HDR donde dice Profile, tendríamos que destildarlo y poner High 10. Eso significa que estamos grabando en HDR y exportando en HDR a más de 1000 nits. En este caso no lo vamos a poner así, sino que lo vamos a dejar en Main como estaba y vamos a volver a tildar esto y obviamente el espacio de color va a ser Rec 709. En HDR Graphics lo vamos a dejar siempre en 100. Esto no va a servir para nada porque esto es todos los seteos que tenemos que cambiar en el caso de exportar HDR. Y luego vamos a ir a Bitrate Settings. Y acá es un mundo
muy amplio, ¿sí? Entonces, esto es preferencia personal, pero también es seteos de diferentes plataformas. Y esto funciona así. Si ponemos constant bitrate, significa que el número que pongamos de bitrate, vamos a suponer que vamos a poner un 10, la imagen tiene diferente información. Obviamente, si tenemos un montón de colores y un movimiento increíble en la imagen, cuanto más información tengamos ahí, más detalle va a tener la imagen y más calidad de color y más información. Cuando la imagen es más oscura, tiene menos color y tiene menos movimiento, la imagen o el archivo que vamos a exportar necesita menos bitrate porque hay menos cosas para procesar. Entonces, si nosotros queremos que en todo el video, de principio a fin, mantener la misma calidad, no importa si hay mucho movimiento y mucho color en la imagen o si hay mucho movimiento y mucho color en la imagen, vamos a poner constant bitrate. Es decir, vamos a ponerle que en todo momento, aun cuando hay una pantalla negra y no hay movimiento en la imagen, siga habiendo 100 de bitrate. Ahora, si queremos que varíe eso, vamos a poner BBR1 pass o una pasada de BBR y ahí va a variar. O sea, dependiendo de la imagen puede ir a 100 de bitrate y dependiendo de la imagen va a poder ir a 20 de bitrate. Dependiendo qué pasa en la información, qué pasa en la imagen en ese momento que estamos exportando el video. Obviamente si hay mucho, como dije, mucho movimiento, mucho color, etcétera, etcétera. Y luego tenemos, pero ojo acá, la opción de BBR2. Y la opción de BBR2 lo que nos va a dar, a ver si se los puedo mostrar acá, sí. La opción de BBR2 lo que nos va a dar es un máximo de pasada BBR2 y un a lo ideal, un número a lo ideal. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que el target sea de 100 de bitrate y la segunda pasada, o sea, el programa va a encodear 2 veces para tratar de lograr la mayor calidad, sea a 200. Eso significa que el target bitrate siempre va a ser a 100, o sea, el tamaño va a ser de 100 bitrate, pero en la segunda pasada, si el programa detecta que puede dar más información a la hora de exportar, va a llegar a 200 de bitrate, ¿sí? Ahora, no sé si vieron lo que cambió, pero si ven acá arriba, en Performance, cuando ponemos BBR2, se cambia a Software Encoding. Eso es porque cuando ponemos BBR2 o 2 pasadas de export, se pasa a Software Encoding y no nos usa la placa de video. ¿Por qué? Porque la placa de video, el procesador que tiene es tan potente que con un BBR nos deja la misma calidad que 2 BBR. Entonces, si no tienen una placa de video potente o si están usando una placa de video de generación anterior, es decir, una placa de video que sea como la línea 1060, 1070 o 1080, pueden ir a BBR2 para tener la mayor calidad y obviamente esto lo van a tener que dejar en Software Encoding. Obviamente, cuando vayan a exportar por Software Encoding va a tardar casi el doble el render porque el procesador de la placa de video no está siendo utilizado para exportar. Entonces, si tienen una placa de video bastante moderna, de la línea 20 en adelante, van a poner Hardware Encoding, van a poner OK y, perdón, hay que poner esto otra vez en BBR1, van a asegurarse que esté en Hardware Encoding y teniendo Hardware Encoding activado y con BBR1 va a estar más que suficiente, no van a necesitar una segunda pasada. Ahora, este es el número de la verdad. ¿Cuánto es el bitrate que necesitamos exportar? Si el video termina en YouTube, por más que pongan acá 700, no va a hacer diferencia. El tamaño de bitrate ideal para la plataforma de YouTube es de 35 de bitrate. No importa si están exportando en 4K o en 1080. Obviamente, siempre recomiendo que exporten en 4K, aún habiendo grabado en 1080. ¿Por qué? Porque YouTube lo que hace es que cuando recibe un archivo en 4K le da más bitrate y le da más información. Entonces, aún habiendo grabado en 1080, exporten en 4K, hagan un upscale, porque al final del día van a tener mayor calidad de video y mayor resolución ficticia, pero al fin YouTube beneficia los vídeos que tienen más resolución de 1080. Entonces, más de 35 no tiene sentido. Ahora, fíjense acá que donde dice Estimated o Estimated File Size,
nos da un tamaño aproximado de 4149 megabytes o 4 gigabytes. Tienen que tener cuidado acá. Hay pendrives que no aceptan, por más que los formatees en otro formato, archivos de más de 4 GB, porque están funcionando en el formato FAT32. Y hay televisores que son viejos, que son de hace 6-7 años atrás, que no aceptan formato NTFS o otros formatos. Solo aceptan formato FAT32. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si ustedes están exportando por ejemplo, un video de una boda para que lo vea un cliente en su casa y ese cliente tiene un televisor muy viejo, si ustedes exportan un archivo de más de 4 GB, cuando lo quieran copiar al pendrive, si es que lo entregan por pendrive, el cliente lo va a conectar al televisor y no le va a detectar el video. Entonces, en ese caso tienen que empezar a bajar el bitrate hasta que el archivo sea de menos de 4 GB. Por ejemplo, ahora vamos a poner 30 de bitrate y va a ocupar 3 GB y medio. En este caso, el cliente va a poder reproducir el archivo en un televisor sin ningún problema. Ahora, como decía el título del video, ¿queremos exportar con la máxima resolución y con la máxima calidad posible? Bien, lo que yo adopté, que es cuando tengo un video que, aparte de que vaya a YouTube o una boda que va a un cliente, pero yo me quiero quedar con el export de máxima calidad porque el día de mañana quiero hacer un reel o quiero modificar algo o lo quiero, no sé, subir a otra plataforma, yo siempre voy a exportar a 100 de bitrate. Ese es el número que yo estoy exportando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ven el tamaño, por una boda de 20 minutos voy a estar exportando 11 GB de información. La realidad es que para el día de hoy no es algo tan contundente, 11 GB es algo normal, pero bueno, sé que hay mucha gente que quiere tratar de mantener el tamaño lo mayor, el tamaño lo más chico posible, pero bueno, como dice el título, yo les estoy mostrando cuál es la mejor calidad de video que ustedes pueden lograr con un export de estas características. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la gran mayoría de las cámaras tienen, a la hora de grabar, la opción de 100 de bitrate, ¿sí? Entonces, si ustedes graban a 100 de bitrate y después exportan a 35, eso significa que están perdiendo casi 3/4 de la calidad del archivo original en el export. Y lo que quieren ustedes es mantener la mayor calidad posible. Entonces, si quieren tener la mayor calidad posible, con 100 de bitrate van a estar perfectos. Una vez que terminaron de configurar toda la parte de video, van a ir a la solapita de audio, van a chequear que está todo bien. La gran mayoría de las veces no se cambia nada. Y una vez que está todo listo para exportar, van a poder exportar desde Premiere y obviamente les va a dejar inutilizado Premiere o pueden mandar a Media Encoder. En mi caso, como yo estoy trabajando todo el tiempo con proyectos y con renders y demás, lo que hago es mandar a Media Encoder, se me va a abrir Media Encoder y mientras Media Encoder está exportando el archivo de video, puedo estar trabajando con otro proyecto en Premiere. Ahora, vamos a suponer que este archivo que está acá, este video, que es el trailer, lo quiero exportar en 1080. Entonces, si yo lo selecciono in y out y voy a ir al export, como dije antes, puedo seleccionar dónde se va a guardar. Vamos a poner en este caso archivo 1080p. Como yo edité en un timeline de 4K, lo que voy a tener que hacer es venir acá y cambiar la resolución a 1080. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque yo todos los archivos que le mando a los clientes se los mando en dos formatos, 4K y 1080. ¿Por qué? Porque hay muchos televisores que no son 4K. Entonces, si el cliente no tiene un televisor 4K, nosotros le estamos dando un archivo que no va a poder reproducir. Entonces, siempre todos los archivos y todos los videos que yo le entrego al cliente es en versión Full HD y 4K. Entonces, una vez que terminé de editar todo y ahora estoy haciendo la versión Full HD, lo que hago acá es cambiarlo a Full HD. Obviamente voy a tildar estas dos opciones. Esta opción de Maximum Render Quality es súper importante porque ahora vamos a agarrar un archivo 4K y lo vamos a comprimir a 1080. Como dije antes, nos fijamos que esté en Hardware Encoding. Este valor tiene que estar en 100 y el BBR1 ahora lo podemos reducir. Entonces, 1080 no va a necesitar más de 50 megabits, así que podemos poner 50. Y una vez que está todo ok y vemos cuánto va a ocupar, en este caso el trailer va a ocupar 1 GB, vamos a poner enviar a Media Encoder.
Entonces vamos a repasar la tableta de export. Si queremos tener la mejor calidad en la mejor resolución posible, obviamente el estándar de hoy es 4K, 3840 x 2160. Vamos a tildar estas dos opciones y luego vamos a tildar o ver de que esté habilitado el hardware encoding, y el bitrate lo vamos a poner en 100. De esta manera vamos a tener la mejor calidad posible de un render, ya sea que lo exportemos dentro de Premiere o en el Media Encoder. Bueno gente, espero que el video les haya gustado, les haya servido. Cualquier duda o consulta que tengan lo dejan en los comentarios. Como siempre digo, si te gustó el video dale like, si no estás suscrito suscríbete, que ayuda un montón y vas a tener un montón de contenido de cámaras, de reviews de lentes, de accesorios y obviamente de Adobe Premiere. Así que si te gustó el video, como dije, dale like y nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau.